a nuestro podcast Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido. El día de hoy con un tema apasionante. Hablar sobre el liderazgo siempre es un reto porque hay tantas percepciones, tantas formas de vivirlo, de contribuir al desarrollo de los equipos, pero muy pocas veces ponemos el acento en entender cuáles son las 7 funciones básicas que todo líder debe considerar a la hora de ser parte o llevar a un equipo al logro de los objetivos estratégicos que se le han asignado. ¿Qué diferencia a un líder normal de uno extraordinario? No tiene nada que ver con los títulos, tampoco tiene que ver solamente con el carisma o con algunas cualidades puntuales. Tiene sobre todo que ver con la capacidad libre de asumir responsabilidades con orientación y con la intención del logro de una visión que te permitirá no solo desarrollar a las personas, sino también alcanzar los objetivos estratégicos de tu organización. Comenzamos. La gobernanza implica, antes que nada, definir las reglas, poner los parámetros, establecer los valores desde los cuales se vivirá aquella gestión del equipo, de la organización, de alguna empresa, de alguna persona, etcétera. Esta gobernanza comienza por el líder, o sea, un líder que no se gobierna a sí mismo, que no tiene los objetivos claros, que no es capaz de reconocer en sí todo aquello que lo hace diferente y único y que además aporta como su contribución específica al desarrollo de los demás, no está gobernando de la manera correcta. Aquello que nos hace únicos y que nos distingue y quizá por lo que fuimos contratados para liderar ese equipo, tiene todo que ver con la persona, con lo que tú eres, con aquellas cualidades, con la forma de ver la vida, con ese don que tienes quizá para hacer sencillo aquello que es complejo, para escuchar en 360 grados y no solamente lo que la persona dice, sino con esta escucha activa que no solamente manifiesta un interés genuino por los otros, sino que nos da elementos y herramientas para gobernar desde el discernimiento, que es siempre la forma desde donde nosotros abordamos toda esta temática organizacional, porque si no gobernamos desde ahí podemos convertirnos en líderes poco humanos. Y un líder siempre tiene que predicar con el ejemplo. La segunda responsabilidad del líder está relacionada con el cumplimiento, que dicho de otra forma, está relacionada con el compromiso. Un líder debe, aparte de gobernar, cumplir con plazos, con metas, con objetivos, con la asignación correcta de los recursos, con la interacción esperada con otros departamentos, con corporativo, etcétera. El cumplimiento es una responsabilidad personal que nace de la libertad o del libre albedrío en el sentido de hacer eso que nos toca realizar por el placer de hacerlo, por saber que somos capaces y que estamos contribuyendo al desarrollo de los demás, pero sobre todo de un equipo de trabajo en donde este cumplimiento no solo llega al logro de sus objetivos, sino también modela con el ejemplo lo que estamos esperando que aquel equipo haga o potencie o evite o controle o desarrolle simplemente. El tercer elemento de estas responsabilidades ineludibles de liderazgo está relacionado mucho más con la propia capacidad que tiene el líder para entender no solo las responsabilidades, sino la manera en que lo vive. Y esto implica un profundo conocimiento personal, ya que solamente cuando conocemos nuestras ventajas competitivas, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros dones, estamos en grado de conocer o de reconocer eso en aquellas personas a las que lideramos. Esto no solamente es importante, sino increíblemente trascendente en la medida en que la visión o la forma en que vemos nuestro propio liderazgo y somos percibidos por otros tiene que ver en cómo lo vivimos y cómo los llevamos de la mano, los acompañamos, los contenemos, los encauzamos, porque al final de cuentas el recurso humano es el recurso estratégico más importante de cualquier organización o sector, y en la medida en que somos capaces de que el liderazgo y la forma en que lo vivimos desde la persona que somos se convierte en una relación
de responsabilidad compartida que nos permite no solo potenciar lo que somos, sino también poder detectarlo en otros y ayudarlos a vivir su propio liderazgo, porque una de estas responsabilidades de la vivencia de lo que hacemos cada día es desarrollar a otros para que en el mejor de los casos puedan ser mejores que nosotros y puedan aprender de aquello que quizá no hicimos de la manera más adecuada para que no sigan repitiendo aquellos errores, ¿no? Vamos ahora a la cuarta responsabilidad del líder, que tiene unas implicaciones enormes, no porque las tres anteriores, la gobernanza, el conocimiento de sí mismo o el propio liderazgo o la forma de cumplir con este compromiso y estas responsabilidades que se adquieren cuando se toma esta responsabilidad de guiar, de acompañar a personas. Dirigir no es solamente marcar la pauta, marcar el camino, marcar los límites operativos, sino está relacionado también con la asignación de los recursos, la gestión de los mismos, la comunicación de aquello que se espera para el logro de aquello que nos están poniendo a liderar y sobre todo para poder desarrollar a las personas como individuos primero y después como colaboradores que aportan algo, que contribuyen específicamente con algo para que puedan dejar lo demás de lado y cada uno de esos miembros pueda ser una parte del todo, ¿no? La cuarta responsabilidad del líder, que quizá es la más compleja, entendiendo por complejo aquello que por sus múltiples partes a veces nos es difícil de desmenuzar o de desgranar, por decirlo de alguna manera, es la de dirigir. Y dirigir no solamente es marcar el rumbo, es decir, vamos a llegar para allá, ¿no? Es traducirlo, es entender primero qué implicaciones tiene para mi propio liderazgo y posteriormente evaluar todos los recursos y todas las dimensiones que muchas veces no integramos a la ecuación. Entender, como mencionaba anteriormente, esa vivencia de liderazgo hacia dónde nos lleva, porque la dirección no solamente implica todas las habilidades blandas que poseemos, el liderazgo por sí mismo, la capacidad de generar equipo, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, de asignación, la toma de decisiones, la priorización, que es una de las características que más implican cuando se lidera y cuando las decisiones se toman sin la información suficiente, ¿no? La comunicación es la reina de las habilidades blandas cuando dirigimos, porque es la que nos permite entender de manera explícita o implícita en qué medida nuestro liderazgo realmente está dirigiendo a las personas, al equipo, a la organización o al sector hacia el punto deseado. Liderar implica tener siempre los 360 grados cubiertos con todos nuestros sentidos, con nuestra percepción. Lo que siempre les menciono, escuchar con los ojos y ver con los oídos, porque es la única manera de dirigir asertiva y estratégicamente. No podemos dirigir desde el escritorio, tenemos que dirigir desde el piso, desde la observación de cómo se relacionan las personas, de qué actitudes tienen, de cuáles son esas fortalezas individuales que se pueden volver la aportación o la contribución individual de aquella persona o de aquel equipo. Y sobre todo dirigir implica integrar no solamente lo que el corporativo nos indica, lo que el mercado nos pide, lo que la misma gestión interna de la organización requiere, sino también es dirigir los esfuerzos, los recursos y los costos que implica toda gestión organizacional y personal hacia el área de resultados. Cuando hablamos de dirigir, muchas veces pensamos no sé, en los Boy Scouts, ¿no? Por un ejemplo. Y siempre el líder es el que va marcando la pauta, va diciendo quién va primero, quién sigue, quién se encarga de una responsabilidad, de otra. Está siempre al pendiente de que todos estos chiquitos o adolescentes vayan cumpliendo las fases específicas que deben de cumplir para llegar al punto deseado con la mayor seguridad y sin que haya un daño, sino que al contrario haya un aprendizaje, haya una reflexión y eso les permita un aprendizaje significativo, perdón, que luego se vuelva parte de los activos fijos, tangibles e intangibles que toda organización requiere para la construcción de una cultura organizacional.
Y estamos hablando en este caso de la gestión. Es un término muy manoseado en el sentido de que cada quien interpreta lo que quiere o lo que puede con base en su propia experiencia. En este sentido, yo estoy hablando de la gestión como esta actividad integradora que nace del análisis del contexto, que pasa por el corazón en la medida en que discernimos desde dónde tenemos que tomar decisiones o asignar esos recursos, que nos permite también de manera sistemática estar analizando procesos y procedimientos para ver cómo podemos sumar, cómo podemos optimizar, cómo podemos reducir costos, cómo podemos maximizar esfuerzos, pero sobre todo gestionar va mucho más allá de administrar, que es casi siempre como con la acepción con la que se entiende este término. Gestionar es el análisis profundo de las capacidades individuales de las personas con las que trabajamos, de los recursos que tenemos, de los tiempos, de las expectativas, pero sobre todo gestionar tiene que integrar en nuestro escenario la evaluación, la medición constante, la mejora continua, la sostenibilidad, la sustentabilidad y todo lo que esto implica para que aquello que estamos gestionando llegue a buen fin. El día de ayer estuve participando en el cuarto Congreso Internacional del Mango, que es un evento muy grande a nivel mundial. Vienen personas de todo el mundo, literalmente. Vienen productores, comercializadores, supermercados y sobre todo es un congreso que organiza la Asociación de Exportadores del Mango en México y que ha convertido a nuestro país en el primer exportador a nivel mundial y en el sector productor. Esto, ¿por qué lo traigo a cuento? Porque el Congreso fue una cosa inmensa, está siendo, porque todavía el día de hoy es el segundo día de actividades, y gestionar una cosa tan enorme como esa en la que son, no sé, cientos de personas, que hay que estar integrando panelistas de diferentes nacionalidades, la gestión de la recolección del aeropuerto, de las personas, de los hoteles, del propio evento dentro del recinto en donde se llevó a cabo, del sonido, de lo que todo aquello esté sucediendo o de que las personas entren en tiempo y forma con sus participaciones. Gestionar es integrar todo aquello que tenemos para que podamos lograr un resultado óptimo y no necesariamente para nosotros, sino para otros. A mí me tocó participar en el último panel que estuvimos analizando el fortalecimiento y la consolidación de la industria del mango en México. Y lo veíamos, o mi aportación particularmente en el panel fue sobre liderazgo transformacional, en donde voltear después de ver todo el día las innovaciones en el cultivo del mango, en su procesamiento, en cómo se le suma valor, en las necesidades de requerimiento de los consumidores de los diferentes países y segmentos, en la desmitificación de este fruto, ¿no? Que muchas veces se pensó que era en exceso calórico y que era inapropiado por algunas condiciones de salud. Y terminábamos en este panel con un análisis muy puntual desde la perspectiva del liderazgo y de los individuos como el recurso estratégico más importante, porque un liderazgo que no transforma es incapaz de gestionar, solamente está dirigiendo de alguna manera, pero no está gestionando y gestionándose para el logro de un objetivo concreto. Por ahí encontrarán algunos posts en diferentes redes sociales sobre la magnitud de este evento que les estoy mencionando y que me parece un ejemplo extraordinariamente valioso de lo que EMEX ha realizado para que esto se pueda dar cada 2 años y se pueda mantener actualizado no solo al sector, sino realmente a todos nos vuelva actores integrales de la participación en los sectores que a nuestro país lo hacen líder en el mercado, ¿no? Entonces, dirigir y gestionar son estas dos habilidades que nos permiten llegar a buen puerto con las acciones que llevamos a cabo. Dirigir es una cosa, pero no se puede dirigir sin gestionar y no se puede gestionar sin dirigir. Por eso es súper importante que en cualquiera de los escenarios en que nos toque a nosotros aportar lo que somos y tenemos, lo hagamos desde la conciencia de gestionar correctamente todo lo que tenemos. La gestión implica inicialmente gestionar nuestros propios recursos,
Cuando gestionamos, por ejemplo, nuestro tiempo, somos capaces de integrar en nuestras 8 horas laborales de lunes a viernes todo lo que debemos hacer y no debemos perder de vista que un líder gestiona y administra sin volverse operativo, que nos va a permitir no solo lograr los objetivos, hacerlo en el menor tiempo y sobre todo sin el esfuerzo que constantemente implica andar detrás de las personas a ver si ya hicieron lo que corresponde, cuando muy seguramente nosotros deberíamos poner los recursos y todos los límites específicos necesarios y toda la claridad que podamos para que la información sea verdaderamente comprendida y podamos solamente salirnos de aquel proceso para evaluar, para gestionar, para desarrollar y luego para poder innovar con aquello que vayamos descubriendo. El siguiente elemento dentro de estas responsabilidades del líder, pero que pocas veces no, le ponemos no solo la intención, sino la atención y el tiempo, es a la toma de decisiones. Tomar decisiones no es una responsabilidad o no es una prerrogativa que tenemos porque podemos. Los líderes debemos tomar decisiones porque de nosotros dependen los resultados. Las actividades prioritarias de todo líder están relacionadas con la toma de decisiones. Algo que recurrentemente encuentro en diferentes empresas de sectores completamente opuestos muchas veces es que las decisiones se toman desde la urgencia, desde la necesidad, desde la implicación que tiene, en el mejor de los casos, el tiempo y forma en el que se toman. Pero en la mayoría de las organizaciones o la mayoría de las personas no son conscientes de que la toma de decisiones requiere implícitamente un proceso o un itinerario claramente definido para que podamos ir, digamos, como en un checklist, analizando si estamos integrando todos los elementos a aquello que estamos o sobre lo que estamos decidiendo, ¿no? La primera cosa para la toma de decisiones es el entendimiento. Y esto, aunque pudiera parecer muy evidente, no lo es. El entendimiento implica estar seguros completamente de que estamos entendiendo lo que requerimos entender, perdón, para luego traducirlo a las personas que son las encargadas de llevarlo a cabo. El segundo elemento es entender el contexto, lo que está sucediendo, lo que se espera, la viabilidad, los costos ocultos, los costos de comunicación que se pueden dar, los retrabajos que pueden estar implícitos cuando no somos conscientes de este dimensionamiento al tomar la decisión. Debemos también integrar, obviamente, el discernimiento, porque creo que cuando nosotros como personas tomamos decisiones desde el lugar correcto, no solo nos quedamos más tranquilos, sino sabemos que estamos aportando valor a las personas que dependen de nosotros y a las que estamos tomando con todo el respeto a su dignidad como personas y que desde ese lugar ellos van a responder también a la toma de decisiones. El otro elemento que hay que integrar a esta toma de decisiones como líderes es la escucha de la retroalimentación. Un líder no solamente marca el ritmo o el rumbo, marca también el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué y sobre todo retroalimenta a todos sus colaboradores en 360 grados. O sea, colaboradores no estoy hablando solamente de personas que dependen de él, sino a las personas que le ayudan o que coadyuvan para el logro de los objetivos. Pueden ser compañeros, pueden ser pares, puede ser corporativo, pueden ser proveedores externos, etcétera, que muchas veces no integramos a la toma de decisiones. Si nosotros escucháramos la retroalimentación constante que el mercado, digamos, la gente que nos rodea, nuestros pares, algunos colaboradores que son críticos en algunos procesos para el logro de que este objetivo o que este producto o servicio que estamos procesando se pueda realmente diferenciar en el mercado, tiene que ver también con la escucha de lo que el mercado quiere, de las mejoras específicas, entender y escuchar qué quiere el decisor de la toma de decisiones de aquel producto o servicio, porque muchas veces lo hacemos desde el escritorio o en el mejor de los casos desde un diálogo con algún focus group para entender las necesidades del mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy hablando de cosas tan aparentemente dispares? Quiere decir que cuando tomamos decisiones tenemos que hacerlo primero respirando, segundo estando en el humor o en el estado anímico adecuado para tomar la decisión, no hacerlo deprisa, hacerlo con toda la información pertinente. Si no contamos con ella, buscarla, porque es nuestra responsabilidad hacerlo parte de este liderazgo.
para ser oportunos, comprometidos, para gobernar y realmente para liderar. Y sobre todo, creo que el elemento más importante dentro de la toma de decisiones es asegurarnos de que todas las partes que están siendo integradas para que esa decisión pueda ser tomada con la mayor conciencia, estén claras en lo que a cada una de esas partes le toca para la consecución de ese objetivo o el buen término de ese producto o servicio. Me encuentro constantemente con que los equipos interdisciplinariamente no se relacionan lo suficiente y eso se pone en evidencia cuando la decisión fue tomada y los resultados no son los que esperábamos. Entonces, la toma de decisiones es algo a lo que les invito mucho a reflexionar, a respirar antes de tomarlas, pero sobre todo a hacerse responsable de las decisiones propias y lo que implica para los demás cada decisión que tomamos para hacerlo desde el lugar adecuado. Nos quedan dos responsabilidades puntuales de liderazgo y la penúltima, que a mí me parece que es una de las más importantes porque es la menos consciente en la mayoría de los líderes, está relacionada con la retención del talento. Los líderes no solamente somos quienes pedimos a una persona o a un colaborador con un perfil específico, con una descripción de puesto muy cuidada, etcétera. Somos los responsables de que cuando esa persona llega, no solamente debemos desarrollarla, sino también somos responsables de entender qué es lo que trae esa persona como experiencia para aportar. En muchas empresas creemos o me topo con que creen que recursos humanos está ahí para contratar personal y para despedirlo. Es una responsabilidad de los líderes no solamente pedir el recurso humano adecuado, sino también mantenerlo. La retención del talento es una de las cosas que más peso tienen, que más costo implican y que muy pocas veces se le da el peso que debería. Retener el talento no es solamente apapachar a la gente, maleducarlos, darles permisos cuando no es lo pertinente. Está más relacionado con poner límites humanos, asertivos, empáticos, que permitan a las personas desarrollarse, crecer, florecer y en el trayecto aportar eso que son para que podamos realmente hacer que como consecuencia ellos quieran permanecer con nosotros, quieran permanecer en el equipo. Y un ejercicio que me parece muy valioso para el desarrollo de esta habilidad como líderes es preguntarle a nuestro colaborador, quizá en un uno a uno o en una comida fuera de la oficina o en algún evento que no sea, digamos, tan formal, qué tipo o con qué equipo o con qué líder de aquellos que hay en la organización en la que colabora con nosotros le gustaría trabajar y por qué. Eso nos ayudaría muchísimo a entender cómo somos percibidos por un lado y por otro lado a entender aquello que las personas que trabajan para nosotros o las que lideramos valoran como importante. Creo que esa retención del talento en la mayoría de los casos está más relacionada con lo que compartimos con ellos, con la honestidad con la que los tratamos, con cómo les compartimos a veces nuestra vulnerabilidad, nuestra preocupación. Obviamente ellos no van a tomar las decisiones, las tendremos que tomar nosotros, pero ellos se sienten parte del todo. Es una de las cosas más importantes y para hacerlo tenemos que mantener una comunicación siempre abierta, siempre honesta, empática y no desde lo que nosotros pensamos que debe ser así, sino de cómo ellos perciban esa honestidad, esa transparencia y si no, ajustar nuestro discurso, nuestros canales de comunicación, la forma en que lo hacemos, cómo los retroalimentamos, porque ahí está la clave de la retención del talento. Cuando la gente a la que lideramos sabe hacia dónde vamos, sabe lo que le toca hacer específicamente, sabe cómo va a ser evaluado y cómo va a ser recompensado, siempre y cuando cumpla, obviamente, con esta transacción de entrega y de recepción de recursos y obviamente de una retribución por aquello que hacen para la empresa para la cual todos estamos colaborando. La última de las responsabilidades del líder, y que muy probablemente es la que engloba de mejor manera todas las anteriores, está relacionada con lograr el equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Entre todas las variables que tenemos que integrar en nuestro propio liderazgo. ¿A qué me estoy refiriendo? A lograr el equilibrio entre
la forma en que nos relacionamos con las personas, cómo buscamos o cómo llegamos al logro de los objetivos o las metas que se nos ponen, por un lado de productividad, por otro lado económicas, de desarrollo, de desempeño, etcétera, y lograr un equilibrio adecuado y virtuoso entre la orientación a la tarea y la orientación a las personas. Creo que es ahí donde la mayoría de las personas y de las empresas y de los sectores se pierde, porque casi siempre están enfocados específicamente o en la producción de un bien o servicio, pero muy pocas veces están poniendo todos estos recursos al servicio de lo que sucede de puertas para adentro en la empresa, en la organización, o inclusive de puertas para adentro en nuestra propia vida. Y es lograr un equilibrio entre el desarrollo de las personas y el logro de los objetivos materiales y obviamente tangibles de toda organización. Creo que lograr este equilibrio entre las personas, su desarrollo, su desempeño, un clima laboral adecuado, saludable, sano sobre todo, la vivencia de los valores, una cultura organizacional que realmente permita el crecimiento no solo de las personas que colaboran con nosotros, sino de las familias que los rodean. Y por el otro lado, el cumplimiento de la productividad, la reducción de los costos, el incremento de las utilidades, la disminución de las repeticiones o los retrabajos porque algo no se comprendió. Ese equilibrio es quizá la más retadora de las responsabilidades que todo líder tiene dentro y fuera de la organización. Este equilibrio debe comenzar también con nosotros mismos. Tenemos que ponernos en el centro antes de buscar el liderazgo hacia todos los demás. Tenemos que buscar el equilibrio entre nuestra afectividad, nuestra vida personal, el tiempo para el descanso, las horas que trabajamos, si vamos a trabajar, dejar el celular o la computadora en la oficina y tener tiempo de calidad con los amigos, con la familia, con la pareja, con nosotros mismos inclusive. Conozco a muchas empresas y empresarios en que sus colaboradores van de vacaciones con la computadora porque no saben si los van a buscar o porque tienen que llevarse el celular porque trabajan para una empresa transnacional y les pueden marcar a las 3 de la mañana porque algo que alguien debió haber hecho no resultó, entonces buscan al líder para que solucione ese tipo de situaciones. Equilibrar la vida, equilibrar las emociones, equilibrar, la calidad de nuestros pensamientos, de nuestra alimentación, de nuestro descanso, va a redundar sin duda en el equilibrio también con nuestros equipos de trabajo para que lleguemos a construir realmente un liderazgo que pueda ser no solo virtuoso para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Soy Mo Hernández, agradezco tu atención en este 7º episodio de nuestro podcast, en que estuvimos hablando sobre las 7 responsabilidades prioritarias de todo líder. Te invito a seguirme como siempre en mis redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, y sobre todo a compartir o a suscribirte a este podcast, Corazonada en la vida y en la empresa, para gestionar con sentido. Nos vemos el próximo jueves. Bendecido día. Chao.